Damas y caballeros, a nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, bienvenidos sean todos ustedes en mérito de la inauguración de la 6ª semana del Administrador Gubernamental. Y para dar inicio a nuestro evento, me permitiré presentar a las distinguidas personalidades que nos honran en nuestro presidio. Nos distingue el maestro José Alberto Castellanos Gutiérrez, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Nos acompaña el maestro David Rogelio Campos Cornejo, director general del Instituto de Información, Estadística y Geografía del Estado de Jalisco. Agradecemos la presencia del doctor Julio Franco Corso, especialista en evaluación y diseño de políticas públicas. Destacamos la presencia del doctor José Alberto Becerra Santiago, secretario académico de nuestro centro universitario. En la distinción de su presencia, el maestro Jorge Elías Hernández Ledón, coordinador de la licenciatura en Administración Gubernamental y Políticas Públicas. Agradecemos la presencia en esta mañana de la maestra Liliana Guadalupe León González, miembro del Colegio Departamental de Políticas Públicas. Asimismo, nos distingue el ciudadano Raúl Jaime Carvajal Camberos, presidente de la Sociedad de Alumnos de la División de Economía y Sociedad. Acto seguido escucharemos las palabras de bienvenida a cargo del maestro José Alberto Castellanos Gutiérrez, rector del CUSEA. Distinguidos miembros del presidium, maestro David Rogelio Campos Cornejo, muchas gracias, qué gusto tenerte con nosotros, Rogelio. Doctor Julio Franco Corso, muchas gracias por visitarnos aquí en la Universidad de Guadalajara en este evento organizado precisamente por los muchachos. Distinguidos miembros del presidium, estimados estudiantes, profesores, es un gusto acompañarlos en una edición más de la Semana del Administrador Gubernamental, un evento académico que se ha posicionado como una jornada de trabajo académico que complementa la formación de los estudiantes y también como un espacio para la discusión de temas relevantes de la agenda pública local y nacional. En esta ocasión será de particular interés el abordaje de los ejes temáticos políticas públicas, derechos humanos, transparencia, rendición de cuentas, gobernanza y gobernabilidad, en el contexto del proceso electoral como un ejercicio de análisis y reflexión sobre los desafíos que tenemos en estos rubros. Mediante este tipo de actividades se contribuye a la construcción de una ciudadanía informada, consciente y participativa, que debe ser el pilar fundamental de la vida democrática en nuestro país. Me permito destacar también que el sello distintivo de esta jornada de actividades es que se trata de una iniciativa de las y los estudiantes, quienes organizan todo el programa, demostrando sus capacidades de gestión y trabajo en equipo, fortaleciendo su formación académica, por lo cual felicito a la sociedad de alumnos, a todos los muchachos de la carrera de gubernamental, de la sociedad de alumnos, los felicito por este esfuerzo tan importante que hacen. Y quiero expresar un agradecimiento a las autoridades y académicos que han apoyado el evento. Gracias por contribuir a este esfuerzo institucional de la Universidad de Guadalajara, por la profesionalización del servicio público que tanto necesitamos para contar con mejores gobiernos, más allá de las filiaciones políticas o partidistas de quienes ocupen cargos de responsabilidad pública. No me resta más que reiterarles la más cordial bienvenida y felicitar a todas las personas que estarán participando en la nutrida agenda de actividades a lo largo de esta semana. Enhorabuena a todos, muchas felicidades, mucho éxito. Siguiendo con nuestro orden del día, escucharemos las palabras a cargo
del ciudadano Raúl Jaime Carvajal Camberos, presidente de la Sociedad de Alumnos de la División de Economía y Sociedad. ¿Qué tal? Hola a todas y a todos. Honorable presidio que nos acompaña, invitados especiales, profesores de licenciatura, bienvenidos a la sexta semana del administrador gubernamental. Antes de poder decir algo, me gustaría agradecer de manera particular a algunas personas. Maestro Alberto Castellanos, gracias por estar aquí, por su tiempo y por todas las facilidades que el centro nos otorga para poder realizar este evento. Al maestro Jorge Hernández Ledón, muchas gracias por tanta dedicación, por ser un excelente apoyo para este proyecto y para la licenciatura que tiene a bien coordinar. Gracias por darnos la visión a partir de nuestros errores y aprender, a costa incluso de algunos regaños, que podemos tener eventos de calidad. Al maestro David Rogelio, que viene en nombre del gobernador, muchísimas gracias por su asistencia. Al maestro Julio Franco, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A Mauricio Sandoval, a Daniel Preciado, a Javi Domínguez y a los presidentes de carreras de la división, muchas gracias por el apoyo y por las actividades que hemos estado pudiendo realizar. A mis compañeros y amigos de diferentes proyectos, a los presidentes de las diferentes sociedades de alumnos de las divisiones del FUSEA, a los enlaces del Banco de México, gracias por estar aquí, a los representantes del IMED, a los representantes del ANE, a los representantes de los jóvenes empresarios de Coparmex y a los presidentes de centros universitarios y escuelas que nos acompañan. Pero sobre todo, quiero agradecer, pero aún más felicitar a todos ustedes, compañeros, por estar aquí. Porque al final de cuentas reconozco que nosotros somos el reflejo del entusiasmo y la participación juvenil, que hoy, en este tema, va a ser el mensaje central de lo que les quiero decir. En México somos más de 37 millones de jóvenes y a su vez representamos el 31.4% de la población total. ¿Qué significa esto? Los jóvenes tenemos en nuestras manos la oportunidad de cambiar el rumbo político, económico, social, cultural de nuestra nación. Sin embargo, la falta de oportunidades y el rechazo laboral, aunado a nuestro propio desinterés, nos ha llevado a esta ausencia en la toma de decisiones en los asuntos públicos. Basta con analizar algunos resultados de las herramientas que se utilizan para medir la participación. Por ejemplo, la encuesta nacional sobre los valores de la juventud elaborada en el 2012 menciona que aproximadamente el 90% de los jóvenes entrevistados están poco o nada interesados en la política. Y aunque las causas pueden ser distintas, el resultado es el mismo. Hoy, cada día menos jóvenes participan en partidos políticos. Hoy, cada día menos jóvenes se preocupan por involucrarse de manera voluntaria en actos sociales o en interesarse en ser escuchados. Sé que no es el caso de ustedes, no es el caso de nosotros. Los universitarios tenemos el compromiso de contagiar y compartir la importancia de involucrarse y participar a todos los jóvenes que están allá afuera. La reflexión de este resultado está porque los jóvenes ya no creen en los políticos y mencionan que las instituciones están perdidas y por ende con ello limitan nuestras ganas de poder participar y que este sentimiento es generado en el momento en el que se pone en tela de juicio nuestra capacidad. Incluso esa misma capacidad donde no se nos reconoce con la posibilidad de dirigir nuestros propios pasos. Es por eso que los jóvenes exigimos espacios reales, que más allá del nepotismo se nos otorguen por nuestras capacidades. Y para ello necesitamos una juventud que se empodere, una juventud que sea comprometida y que se sienta orgullosa de su cultura y no le tenga miedo a la libertad. Compañeros, su entusiasmo, su participación son reflejo de la búsqueda de esperanza, pero el ser humano siempre ha creído en algo o en alguien que mágicamente puede solucionarle sus problemas. Hoy les pido no buscar su esperanza en alguien más. Hoy busquemos esa esperanza en nosotros mismos, porque nosotros los jóvenes somos los que tenemos el poder para construir democracia, el poder para darle fin al nepotismo y la corrupción, el poder para hacer de esta nación una nación libre y justa. Y no se trata solo de gobernar o de estar enfrente, sino de ayudarnos los unos a los otros. Jóvenes, la vida se nos escapa minuto a minuto y desafortunadamente no podemos ir al súper a comprar más vida. Así que no desaprovechemos cada momento de esta etapa. No permitamos que alguien nos venga a decir que los jóvenes de México son los jóvenes del México del mañana, porque el mañana siempre es incierto y para muchos de nosotros parecerá que nunca va a llegar. Nosotros sabemos que somos los jóvenes de hoy, del México de hoy,
Entonces, hoy es cuando debemos levantar la voz por exigir ser representados de la manera digna. El 2018 estoy seguro que pasará a la historia y los jóvenes de este país escribirán en letra de oro la participación de esta historia. Sean así pues, bienvenidos y bienvenidas a esta semana de diálogo, de aprendizaje y de trabajo, de mucho trabajo, porque los universitarios somos y seremos esta gran masa crítica que día a día demostramos que tenemos grandes habilidades, que tenemos grandes proyectos, que tenemos grandes capacidades, pero sobre todo que tenemos un gran corazón que ruge como león. Muchas gracias. A continuación escucharemos las palabras de inauguración a cargo del maestro David Rogelio Campos Cornejo, director general del Instituto de Información, Estadística y Geografía del Gobierno del Estado de Jalisco. Muchas gracias, muy buenos días. Me da mucho gusto estar en el CUSEA, mi alma mater, la Universidad de Guadalajara, y además como maestro de este centro universitario. Me da mucho gusto saludar a mi amigo, el rector Alberto Castellanos, a quien además le deseo la mejor de las suertes en su faceta como presidente de nuestro equipo de fútbol Leones Negros, que estamos muy cerca de que esta energía sea un augurio de lo que viene para festejar. Por supuesto también a las personalidades que nos acompañan en el presidium. Me comentan, es la sexta semana de la administración gubernamental. Una felicitación a los organizadores por dar continuidad a este esfuerzo. Una felicitación sobre todo a los asistentes, porque sin ustedes, pues este tipo de actividades de poco serviría. Es un honor para mí acudir en representación del maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, gobernador constitucional del estado de Jalisco, y más que ser una frase protocolaria en este caso, es sumamente sentido y con muchos elementos para que así sea. Delante de mí hay muchas caras conocidas de quienes han sido mis alumnos. Tengo 26 años de dar clases en esta universidad y los últimos han sido el centro universitario, y me llena de alegría que han sido alumnos de la licenciatura en Administración Gubernamental y Políticas Públicas. Esa es la primera razón por la que me da un gusto adicional. También me da un gusto adicional porque estamos hablando entre colegas. Si bien mi primera carrera es la de abogado, la segunda fue de politólogo, que es una carrera hermana a la que ustedes estudian, y después en este mismo centro universitario cursé la maestría en gestión pública. Como ven, entonces son muchos los elementos que me llenan de gusto, de orgullo de estar con ustedes. No quiero dejar pasar la oportunidad de comentar varias cuestiones. La primera, que la administración del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval ha sido una administración comprometida con los jóvenes de Jalisco y con la Universidad de Guadalajara. La matrícula que responsablemente han crecido las autoridades de la Universidad de Guadalajara con el apoyo de la administración federal y la administración local ha llevado, nada más para darnos una idea, a que se hayan aumentado en 35,000 los lugares en nuestra universidad. ¿Son muchos o son pocos? Veámoslo de la siguiente manera. Podemos sumar la matrícula completa de 5 universidades en el país. La matrícula completa de 5 universidades, si me dan chance de escogerlas a mí, da 35. O también podríamos escoger 26 universidades del país, públicas, si me dan chance de escogerlas a mí también. Y 35,000 es más que esas 26 universidades en el mismo lugar. ¿Sí? Entonces, de ese tamaño es el compromiso. Dicen que amor que no se refleja en el presupuesto es demagogia, y el gobernador Aristóteles Sandoval ha dado muestra del amor por su alma mater, por su Universidad de Guadalajara en los hechos. Y ustedes son los que tienen, junto con las autoridades universitarias, con los maestros, la oportunidad de hacer rendir esa inversión que es de todos los jaliscienses. Pero además quiero decirles que traigo un regalo del gobernador para todos ustedes. Es un regalo más importante que sacarlo de la mochila.
y lo tienen ustedes frente así en la pantalla que hoy se está proyectando. ¿Por qué? Porque oímos hoy en día que vivimos en la sociedad de la información y lo repetimos constantemente y no nos damos cuenta de lo que es la información, porque a lo más que llegamos la mayoría de nosotros es hablar de datos más que de información. Hay una cadena que conecta los datos que son cimiento, y algunos de los datos se convierten en información, solamente algunos, así como algunos alumnos que egresan de la primaria entran a la secundaria, y algunos que egresan de la secundaria a la preparatoria, y así. Pasa lo mismo con los datos. Algunos datos se convierten en información, alguna información se convierte en conocimiento, y algún conocimiento se convierte en inteligencia. El gobernador Aristóteles Sandoval, consciente de esta situación, ha creado, a partir del 2013, el primer y único Instituto de Información Estadística y Geográfica en todo el país. Es un invento, es una ocurrencia, estoy preguntándolo, ¿no? En algún momento se pudo pensar eso, hoy ya. ¿Por qué podemos decir que hoy ya no? Por lo que voy a comentarles a continuación, y que todo esto está a las órdenes de ustedes. Tenemos a tan solo 4 años de la creación el sistema de información y estadística y geográfica más importante del país, reconocido en múltiples foros nacionales e internacionales como una buena práctica a nivel subnacional. Todo esto nació a partir de que se fusionaron 3 organismos que existían previamente: el Consejo Estatal de Población, el Sistema Estatal de Información Jalisco y el Instituto de Información Territorial. Se fusionaron para crear este nuevo organismo, e inmediatamente después signamos un acuerdo de cooperación con el Banco Mundial que duró 3 años para que nos asesoraran en cómo hacer datos abiertos, en cómo hacer documentación de indicadores, en cómo construir verdaderamente la información, porque la información necesita también construirse. Adelante, por favor. Me voy a tardar muy poco en esto. ¿Podemos darle la siguiente? Listo. Entonces, a partir de que se creó esto, fíjense ustedes todo lo que ha pasado. El INEGI, que es la autoridad en la materia de información, dijo: hay 8 proyectos que sería bueno que los estados los tuvieran. Jalisco es el primer y único estado que tiene los 8 proyectos sugeridos por la autoridad nacional. Todos están a su disposición en la página de internet, pero además, si todos los que están aquí quieren que vengamos a capacitarnos en las plataformas, con mucho gusto lo hacemos. Si son necesarias 1, 2, 8, 16 reuniones, con mucho gusto lo hacemos. La información no sirve de nada si no se utiliza y si no se explota. Entonces, esos proyectos están certificados por el INEGI. También se habla mucho de datos abiertos. ¿Quién es el estado de la República que tiene más datos abiertos? Jalisco. Y de las 175 entidades públicas que publican datos abiertos, ¿quién está en el tercer lugar de 175? Jalisco. ¿Y quién aportó la mayoría de los datos del estado de Jalisco? El Instituto de Información Estadística y Geográfica. ¿Cómo? Con la asesoría del Banco Mundial. Entonces, no nada más hablamos de datos abiertos, sino que los ponemos en práctica y ahí están liberados. Y además hacemos un estudio de expectativas del sector privado jalisciense que ningún estado de la República lo tiene. Entonces, la información no nada más es de lo que ya pasó, sino la información también es de lo que puede pasar. 7 semestres haciéndolo, todos han sido atinados, ya que pasan los 6 meses anticipados, menos 1, que fue el del sesgo cuando Trump asumió, más gasolinazo, más el dólar, más la incertidumbre. Eso nos dio un sesgo, pero los otros 6 sí. Organizamos la 5ª Cumbre Mundial de Estadísticas de la OCDE aquí en Guadalajara y hemos sido premiados 3 años consecutivos con el premio de las más innovadoras, de las entidades públicas más innovadoras del país. Reconocido el instituto como una buena práctica por París 21. ¿Qué es París 21? El brazo estadístico de la OCDE. Entonces, ustedes entran a este link y ustedes ya pueden ver que para los estados de gobiernos subnacionales de otros países, esta es una buena práctica a replicar en otras partes del mundo. ¿Quieren que vengamos? Como les dije, podemos venir. ¿Quieren ir a visitarnos? Con mucho gusto lo recibimos. También pueden, como administradores públicos, tener curiosidad de cómo se construye un edificio sustentable en materia de agua, captar agua pluvial, lavar el agua que se ensucia,
generar nuestra propia electricidad, separar los desechos y hacer un programa de compras responsables, certificadas. Entonces también eso tiene que ver con ustedes y también lo ponemos a disposición de ustedes. Una buena práctica, también lo que estamos haciendo, dicho por la Comunidad Unida de Naciones, presentado en Perú y certificado, así les dije, 3 premios seguidos. Y de los 5 edificios que la Universidad Nacional Autónoma de México ha certificado con el máximo nivel oro, Jalisco tiene el único que está fuera de la Ciudad de México. 4 están en la Ciudad de México, el único que está fuera de la Ciudad de México está a sus órdenes, se pagó con los impuestos de ustedes, de sus papás, es suyo, visítenlo, hagan lo propio, está a sus órdenes. También el DANE colombiano, el INEGI colombiano, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, ya vino a preguntar, a consultar lo que estamos haciendo y inspirados en el ejemplo de Jalisco, el INEGI ya hizo el primer foro de estadísticas de gobiernos estatales y municipales en la ciudad de Aguascalientes, donde Jalisco fue el ejemplo. Otro premio que se entrega a nivel nacional es los premios al gobierno digital, premio en Big Data a gobierno estatal Jalisco. ¿Quién lo hizo? El Instituto de Información Estadística y Geográfica. Se habla de Open Data, los hacemos. Se habla de Big Data, los hacemos. ¿Sí? Ahí está y están a su disposición. ¿Quieren saber cómo se hacen cubos de información, Deep Learning, Machine Learning? No nada más estas plataformas, sino cómo lo pueden aplicar, por ejemplo, para cruzar los apoyos sociales por familia, por edad, por tipo de apoyo, en territorio, geolocalizarlos con mucho gusto para sus tesis, para sus trabajos, para sus investigaciones. Esto ha llevado a que empresas, ya no esto que dan premios, sino empresas muy consolidadas a nivel mundial como IBM, haya referido que lo que estamos haciendo en Jalisco, con talento jalisciense, ha redefinido la estadística nacional. Eso lo pueden ustedes consultar en el portal de IBM, y eso motivó que el Banco Mundial nos invitara a presentar los resultados del apoyo que nos dio el Banco Mundial en la ciudad de Washington. La ida a Washington, la ida a París, con recursos pagados por la OCDE y por el Banco Mundial, no con recursos de los impuestos de los jaliscienses. ¿Sí? ¿Quieren que los presentemos? Ellos nos invitan a presentarlos. Y también otros reconocimientos. Yo les recomiendo que ustedes se claven en esto: sistemas de información geográfica. Y con mucha humildad también se lo sugiero al rector Alberto Castellanos, al maestro Alberto Becerra. Es algo que empezó hace 20 años, los sistemas de información geográfica. Hay físicos, hay matemáticos, hay licenciados en sistemas, hay ingenieros en computación. Ni siquiera hay una carrera, es algo muy nuevo. Ahorita, una persona del instituto está en Tampa, Florida, invitada por la Agencia de Inteligencia Geoespacial para presentar nuestro caso de Jalisco en Tampa. Y esta UNIGIS es algo que existe en Salzburgo y es un conglomerado de 15 universidades en el mundo. El Novo en México es la Universidad Autónoma Metropolitana, y un servidor está haciendo los esfuerzos para que el nodo occidente del país esté en la Universidad de Guadalajara y podamos formar técnicos en sistemas de información geográfica. No les quiero quitar más el tiempo, toda esta información está disponible en el portal del instituto. Lo único con lo que cerraría es que, como administrador público, orgullosamente les puedo decir que se pueden dar resultados tangibles, reconocidos, que llevan a que inviten al Instituto de Información a los diálogos de alto nivel de Naciones Unidas a presentar lo que se ha hecho en 4 años, y que en enero en la ciudad de Hyderabad, en India, hace 2 meses, fuimos a recoger el Premio Mundial a la Excelencia Geoespacial. Este premio lo ganó la NASA hace 4 años. Sí se puede hacer administración pública de excelencia, de vanguardia. Sí hay talento en Jalisco para hacerlo, sí hay compromiso para hacerlo. Y la mejor noticia es que todo esto, los que lo hicimos, nos vamos a ir, pero se queda como un legado para que los estudiantes, mañana profesionales, puedan explotar, puedan dar el siguiente paso en la cadena de datos, información, conocimiento e inteligencia. Muchas gracias por su atención, y ese es el regalo del gobernador que les comparte el proyecto. Estaba tan emocionado que ahorita el rector ya me dijo que se olvidó inaugurar. Entonces les voy a pedir que nos pongamos de pie.
Para el acto protocolario, siendo las 11:45 de la mañana del día 20 de abril del 2018, y en representación honrosa del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, me permito declarar formalmente inaugurados los trabajos de la sexta semana del administrador gubernamental en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, deseando y estando seguro de que será un éxito y en beneficio de todos los que participan en ella, tanto ponentes como participantes, estudiantes, a los cuales también les deseamos un futuro prometedor que se vea reflejado en la vida de los ciudadanos de Jalisco. Muchas gracias y muy buenos días. Compañeros, continuando con este gran evento que es muy importante por la presencia de todos, todos estamos muy orgullosos de ser integrantes, alumnos y también amigos, parte de la carrera de Administración Gubernamental y Políticas Públicas, que tiene a este año va a cumplir 11 años de su creación. Pero lo más importante de todo es que tenemos un capital humano muy importante, tenemos estudiantes destacados, sobresalientes, tenemos sobre todo hombres y mujeres que de sus trincheras académicamente y profesionalmente han hecho un gran esfuerzo para dejar en alto el nombre de nuestra carrera. No queríamos continuar con este programa sin reconocer el trabajo y el esfuerzo de todos aquellos compañeros, colegas que han puesto en alto el nombre de nuestra carrera, y por eso les voy a pedir un fuerte aplauso para todos ellos que ahorita en este momento voy a nombrar. Vamos a pedir que pase cada uno al frente de acuerdo al nombre que escuche. A Luis Carrillo Nájera. Omar Mojarro López. Paola Flores Trujillo. Alejandra Guadalupe Medina Hernández. Christopher Everest Valadez. José Carlos Ramírez Navarro. Paola Berenice Martínez Ruiz. Iván Fernando Mora Barajas. Mariana Espinosa Montaño. Y Neiva Mariana. Y bueno, ellos son los compañeros que algunos se han egresado. Incluso también tenemos aquí a una candidata para el Distrito 4 por el grupo, una aspirante más bien, corrijo, y esto lo dije yo. Y también, pues, ya nos vienen sacados de la cara. Les voy a leer lo que dice el reconocimiento. Por ser un estudiante destacado y referente de la licenciatura de Administración Gubernamental y Políticas Públicas a 23 de abril del 2018. Firma el coordinador de la licenciatura, el maestro Jorge Elías Hernández Ledón, el presidente de la Sociedad de Alumnos de la División de Economía y Sociedad, Raúl Jaime Carvajal Camberos, y un servidor, Mauricio Sandoval Herrera, presidente de Administración Gubernamental. Con la orden del día, tenemos como ponente al señor maestro Julio Franco Corso, especialista y apasionado de la evaluación y diseño de políticas públicas. Corso es consultor internacional en políticas públicas, es maestro en políticas públicas por la Universidad de Chicago, ha liderado más de 80 proyectos para América Latina y del Banco Interamericano de Desarrollo, fundador de IEXE, Escuela de Políticas Públicas,
institución que ha capacitado a más de 12.000 funcionarios públicos en México, Colombia, Uruguay, Perú, República Dominicana y Honduras. Sin más por el momento, me permito dar la bienvenida y la presencia de nuestro maestro. Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar acá. Jorge, muchas gracias. Y Salvador, está hacia atrás. Te felicito por la insistencia. Me trajiste de Las Vegas. Vengo de Las Vegas, ¿eh? Muy bien. Hoy voy a responder una pregunta muy importante para ustedes. Yo me hice hace 18 años, cuando estaba indeciso si estudiar una maestría en Economía o en Políticas Públicas. Finalmente decidí por Políticas Públicas y es la mejor inversión que he hecho en mi vida. Ese diploma me ha generado más dinero que nada más que haya imaginado, y entonces vengo a comentarles cuáles son los caminos, cuál es el mercado que hay para la gente de política pública. La pregunta que voy a responder es ¿por qué estudiar políticas públicas? Es una gran idea. Y voy a empezar por el final, por las respuestas. El final es, primero, porque podemos cambiar el mundo, y eso debería ser suficiente, digamos, para alguien que esté interesado en asuntos públicos. La segunda respuesta es porque es una rama de la ciencia social, está en constante cambio, y es muy emocionante trabajar en un área que cambia de forma constante. Hoy les voy a compartir cuáles son los países y las oficinas en el mundo que tienen las innovaciones en política pública más interesantes que he visto. En mi trabajo como consultor en BID y como consultor independiente, tengo la oportunidad de viajar, digamos, antes de que se ejerza cada crédito. Estoy trabajando en 6 países distintos y te voy a mostrar algo que les va a interesar mucho. Y finalmente, la tercera respuesta es porque somos pocos y la demanda es mucha. Ustedes me preguntan, cada semana recibo solicitudes de funcionarios de Colombia, de México, de Uruguay, Argentina y Chile. Julio, recomiéndanos a alguien que sepa políticas públicas. Voy a decirles en dónde, en mi opinión, están las oportunidades más importantes para desarrollarse como funcionario o como consultor independiente o empresario. Muy bien, voy a iniciar desarrollando la primera respuesta. Quiero compartirles por qué es importante entrenarse en políticas públicas. Los funcionarios públicos de México tuvieron hace algunos años exactamente la misma idea. Y fue, gobernador, vamos a ser el mejor centro de emergencias, de llamadas de emergencia del país, y vas a pasar a ser uno de los mejores gobernadores de seguridad de México. Saben que todos los funcionarios de alto nivel, digamos, le venden ideas a gobernadores que tienen la mejor idea, que los va a llevar a ser los mejores gobernadores. Un poco el trabajo de los especialistas en política pública es saber quiénes realmente lo hacen y quiénes no. Pues resulta que tuve la oportunidad hace 4 años de visitar todos los centros de atención de llamadas de emergencia en México. El presidente Enrique Peña Nieto anunció el número 911 y hubo un concurso internacional para el proyecto de consultoría, lo ganamos nosotros, y mi trabajo fue visitar y diagnosticar cómo se encontraban los centros de emergencia en México. Y a pesar de los discursos de todos los políticos y gobernadores que no somos los mejores, estamos arriba, la verdad es que nos llevamos una sorpresa grata. Toda la información que voy a presentar es información pública, por cierto. Mucha de la información está en este libro, que algunos conocen, Diseño de Política Pública, y mi nuevo libro. Entonces, vamos a ver estas historias. Este no es mi libro, en mi libro pasado está el libro nuevo. Pues resulta que el edificio que más me impactó de este país fue el de Guanajuato. Y resulta que salió el director, ¿no? Como buen funcionario de alto nivel, me recibió. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Mire esta belleza. Tiene afuera el nombre C5I. Técnicamente, una de las estrategias de combate, de atención al tema de seguridad en México se llama C4, es una estrategia nacional que seguramente ustedes conocen con detalle, y algunas entidades federativas han tratado de adicionar, digamos, un elemento más que es la inteligencia. Y bueno,
bueno, me dijo, oye, bienvenido Julio, y me mostró este edificio y empezó su discurso así. Me dice, mira Julio, este es un edificio prácticamente contra misiles. Estas paredes están blindadas con una alma de acero de cuántos milímetros. Para entrar a este complejo se requiere una seguridad impresionante. Entonces, como buen analista de política pública, empecé a escuchar con escepticismo. Siempre que escucho funcionarios, estoy escuchando, ok, ¿qué parte es publicidad, qué parte es real? ¿No? Entonces, estoy escuchando, y después de media hora, perfecto, pues me dice, pues, ¿todo bien? Dije, no, todo bien, no. Yo tengo que hacer 135 preguntas, tengo un oficio de Secretaría de Gobernación de México, no me voy sin que me la responda, le cambió la cara. Bueno, a los funcionarios les gusta lucirse, pero cuando les pregunto una pregunta complicada, entonces ya no están tan contentos. Pues cambió la cara y me dijo, bueno, pues no hay de otra, ¿no? Pues llamó a sus directores. Y de datos que ya conocía. Un poco la idea, nuevamente, el diagnóstico que me contrataron era saber cuál era el estado de infraestructura física e institucional de los centros de llamadas de emergencia. Les platico el problema público antes del 911. En México había cerca de 50 números de emergencia. Desde si estaba mal un foco en alumbrado público, había que llamar un número. Si alguien se perdía, era 5, 6, 8, 8, 7 videos. Ustedes no se lo saben, están muy niños. Pero en mi época había un número. Entonces, imagínense un país con nivel de desarrollo de México con más de 50 números de emergencia. Bueno, se decide resolver ese problema público y todas las políticas públicas, como saben, se ejecutan en una agencia de gobierno y esta es la agencia, digamos, a nivel estatal que lo iba a ejecutar. Entonces, regresando, Guanajuato, 2.727 millones de pesos costó este edificio contra misiles y que requiere de lectura de ojos y manos para poder entrar. Y la infraestructura instalada de esta iniciativa es similar a la de otras entidades federativas, pero tiene tres diferencias. Hay más de 2.700 cámaras de video, 20.000 botones de pánico y hicieron una infraestructura de fibra, una inversión en fibra óptica muy importante, pero lo demás es exactamente igual. Entonces, le hice todas las preguntas y llegó la pregunta incómoda. Un centro de atención de llamadas de emergencia tiene como intención que recibir llamadas. Más o menos, para que calculen, Jalisco ha de recibir como 10.500 llamadas de emergencia mensuales. Por cierto, esto sí no es publicidad, a mí yo no le gano nada, bueno, Jalisco tiene un muy buen centro de llamadas de emergencia, les gusta muy bien. Bueno, entonces, si Jalisco más o menos tiene esas llamadas, piensa en la población de Guanajuato. ¿Cuántas llamadas de emergencias creen que recibe este centro? 5,000, ¿qué? 7,000, ¿no? Efectivamente, 7,000 debe ser el número porque es similar a Puebla. Y me dicen, ok, Julio, recibimos 150 llamadas al mes. Entonces, yo ya lo sabía, ¿no? Obviamente puse cara de atónito. Dije, ¿cómo es posible que invirtieron más de 2,000 millones de pesos en este edificio? Ah, Julio, porque nosotros tenemos un sistema innovador. Es otra palabra, ¿cómo usan los funcionarios? Innovador. Tenemos un sistema descentralizado de atención de llamadas de emergencia. Entonces, si tú estás en Silao y llamas al número de emergencia, te contesta el centro municipal. Entonces, si estás en León, el centro municipal. Es decir, le metieron dinero a una infraestructura que estaba diseñada para atender llamadas estatales o prácticamente todo el país, pero lo atienden los gobiernos municipales. Es la pregunta de política pública que, en mi opinión, se deben hacer cuando vean un fracaso de este tamaño, es ¿cómo una ocurrencia de este tamaño le meten 1,000, 2,000, 500 millones de pesos? Entonces siempre vean el proceso de toma de decisiones. Y el proceso que yo he visto en 15 años de ser consultor de política pública es el siguiente, en errores. Poco tiempo para el análisis,
y mucho tiempo para la ejecución. ¿Qué sucedió? Poco más de 3 meses y medio se decidió esta obra y 19 meses después estaba construida. Y específicamente en este caso, sucedió lo siguiente. Algo está sucediendo que, en mi opinión, por favor, cuando sean funcionarios públicos, mucho ojo. Existen muchos proveedores de soluciones que vienen y le venden a gobiernos. Ya, no hagas más trabajo, que fue el caso de Guanajuato. Yo te vendo todo. Yo te pongo los fierros, la fibra óptica. Es increíble que funcionarios, por no hacer el trabajo con detalle, seguramente un tema de corrupción, se van a llevar el diezmo, deciden inversiones de ese tamaño que han dañado a nuestro país. Me dedico, digamos, mi approach de política pública es sentarme con funcionarios, con consultor. Todo lo que les voy a platicar lo he visto en carne propia. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Bueno, 150 llamadas al mes. Fíjense que las estaciones, pues obviamente están vacías, ¿no? Es una belleza el edificio, una belleza. Por eso cuando escuchen, digamos, el edificio fantástico y tal, los edificios no son tan importantes como los procesos, las personas, digamos, y los resultados, ¿ok? Siguiente, exactamente la misma idea se presentó en Puebla. Bueno, pues si se acuerdan de Breaking Bad, imagínense 2,000 millones de pesos, préndale gasolina, échale gasolina y prendan. Eso fue lo que se hizo en Guanajuato. Ahora en Puebla se hizo exactamente la misma propuesta, meterle un elemento adicional a los centros de emergencia, que se llama inteligencia, con varias diferencias. Primera diferencia, bueno, por cierto, seguramente no es tan bello el edificio, ¿no? Primera diferencia, costó 5 veces menos, 450 millones de pesos. Y básicamente las diferencias que había con el de Guanajuato tiene que ver con un tema de georreferencia y mucho más elementos de videovigilancia. Pero ustedes atienden, digamos, a las llamadas que debe atender un centro de emergencia, y lo interesante fue el proceso de toma de decisiones. 22 meses. Bueno, es un proceso largo, y siempre la crítica que recibo oye Julio, por ejemplo, con mi libro, la primera crítica que recibo, que me encanta, que me la hagan es: oye, seguimos todos los pasos de tu libro, vamos a llevar meses de tomar la decisión. Pues sí, no es tu dinero, se le lleva a todos. ¿A poco te gustaría que fueras al médico? ¿Te gustaría que fueras al médico y dices: oiga, ¿sabe qué? Me duele un poco el seno derecho? Te dijera: ¿sabes qué? ¿Te lo ven? Operación, que le quitan el quiste. Oye, pues todavía ni siquiera han hecho ningún tipo de análisis. Aunque parezca una broma, eso es lo que hacen muchos funcionarios que le dedican poco tiempo al análisis de política. 23 meses, y chequen esto, y de ejecución fue la mitad del tiempo de Guanajuato. Resultados: 9,000 llamadas al mes. Y algo que me gustó mucho, incorporaron análisis de buenas y malas prácticas para la toma de decisiones. Entonces, si ustedes me preguntaran: oye, me quiero llevar una cosa de la plática de Julio, de la primera parte, es cuando tengan enfrente la responsabilidad de una recomendación de política pública, no escatimen tiempo y recursos en hacer un análisis de buenas y malas prácticas. Alguien más ya tuvo ese reto, y alguien se equivocó y alguien lo hizo bien. Y por cierto, análisis de malas y buenas prácticas no es meterte a Google y ponerle best practices en emergency numbers. No, bueno, lean el libro, pero tener una hoja de Excel con las prácticas y llamar por teléfono. Si ustedes no tienen un contacto telefónico con alguien que trabaja o trabajó operando cierta iniciativa, en mi opinión, no es estudio con las malas prácticas. Es una investigación de joven universitario para una tarea, digamos, de la clase de política. ¿Qué hicieron ellos? Le encargaron a un despacho un estudio de buenas y malas prácticas, y las incorporaron todas. Por ejemplo, me llamó la atención cuando fui, había personas con debilidad auditiva, y me di cuenta, porque saludé a una y me di cuenta que no me está escuchando, y le pregunté al director: oye,
Dice, no, es que no son solo él, son todos los de frente. Dice, Julio, imagínate estar enfrente de una cámara, digo, de una pared con monitores durante 8 horas. Las personas tienen debilidad auditiva, tienen mayor capacidad de concentración, y eso lo aprendimos una mejor práctica en los Estados Unidos en centros de emergencia. ¿Qué? No sabía. Vamos a empleo de personas que probablemente no tendrían oportunidad en otro lugar, y aquí es una tarea muy importante, estar mirando y vigilando las calles de la ciudad. Entonces, después de visitar 30 centros de emergencia, porque no pudimos acceder a información física, ¿cuál fue mi conclusión? El 70% operan correctamente, 4 de ellos son fantásticos, pero de los 30 que operan de forma deficiente, es decir, desperdician recursos, no estuvieron bien planeados, en todos ellos no vieron especialistas en política pública. Es decir, en todos analicé el proceso de toma de decisiones. En todos ellos, había especialistas en política pública en tanto en análisis, buenas o malas prácticas, en la parte de diseño estructural. Entonces, mi conclusión de este estudio fue: sí merece la pena tener el equipo especialista en política pública, y por eso están cada vez con mayor demanda. El tema es que cuando tienes un burro operando un programa de infraestructura importante, no se da cuenta de la importancia de un especialista en política pública. Parte de mi plática hoy es: tenemos que aprender a comunicar nuestra profesión. ¿Qué hacemos? ¿No? Para que cuando estemos enfrente de un funcionario con poca formación, le podamos explicar: oye, lo que hacemos es muy importante, A, B, C, D, F. Les voy a platicar cómo lo hago yo, ¿ok? Entonces, obviamente podemos hacer la diferencia. La hacemos en muchas áreas de la vida pública. Déjame compartirles mi primer proyecto de consultoría internacional. Hace 18 años tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto en Perú. Y este es el dato. Resulta que por una década en Lima, el gobierno local, el gobierno municipal, había dado subsidios anuales durante un periodo a 3 favelas. Estaban en 3 cerros con situaciones de ese tipo. ¿Cuál era la idea? La idea es que el problema público, según el gobierno, era la falta de recursos para poder atender, digamos, la precariedad de estas casas. Entonces, cada año les daban recursos y cada año lucían igual. Pidieron una asistencia técnica internacional. Entonces trabajaba con una griega muy famosa de Harvard, un venezolano, y fuimos a dar una recomendación al gobierno municipal. Entonces venimos en el avión, y ¿qué hace un consultor en política pública? Primero tiene hipótesis. Entonces, cada uno da su hipótesis. La griega dijo: pues yo creo que la razón por la cual los recursos no generan los efectos es por un tema de falta de monitoreo y seguimiento, ¿no? El venezolano apostó que era corrupción, pensando, digamos, en que ya conocía muy bien la situación de ese país. Y yo sí dije, bueno, seguramente es un tema, el ingreso puede explicar parte del problema. Entonces, segunda lección de esta plática: proyecto de consultoría que no tiene levantamiento de información del campo no es política pública. Esas 3 hipótesis, llegamos a Lima y levantamos prácticamente un censo. Hicimos una encuesta en 90% de las casas, digamos, de estas 3 favelas. Las hipótesis son importantes, digamos, porque te permiten formular el cuestionario, pero tenemos un formulario estándar para este tipo de problemas. Pues, ¿qué creen que resultó? Bueno, a ver, les pregunto, ¿qué creen ustedes que pueda generar este problema? ¿Quién dice yo? La falta de comunidad. Ok, falta de comunidad, muy bien, eso estaba en el cuestionario, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? ¿Qué más puede generar que cada año le den dinero, digamos, a estas 3 cerros y luzcan igual? Sí. La mala administración de... Ok, la mala administración. Les comparto un tema operativo. Los recursos no se dan directamente, digamos, a las personas, sino a líderes comunitarios. Ok, muy bien. ¿Alguna otra? Ajá. De los recursos, pero por parte de quién? De las personas, funcionarios. De funcionarios, que era la hipótesis del venezolano. Muy bien. ¿Alguna otra? ¿Alguno? Todo se va. Todo, ajá. ¿Perdón?
El líder comunitario que a lo mejor se queda una parte, perfecto, ok. ¿Qué más? Ajá. La falta de planeación. ¿Falta de planeación de qué tipo? Pues, ¿en qué no vas a invertir? Ok, es decir, oye, ¿sabes qué? Techo, piso, muy bien. Ajá. Se están acostumbrando a seguir recibiendo la... Ok, muy bien. Sin hacer nada. Ok, ¿una más? Bueno, considero que puede ser la cantidad de ingresos que les estaban dando, porque viendo la situación del lugar, es una situación precaria. Ok. Muy bien, era mi hipótesis, ¿no? Digamos, está tan, la situación tan precaria. Ahora, una más y ya. Ajá. Creo que se enfocaban en el problema a corto plazo, no pasaban a la vida. Muy bien, ¿no? Muy bien, corto y no a largo plazo, muy bien. Pero lo que les quiero decir es, lo que acabamos de hacer ahora es lo que hacen funcionarios amateurs. Está bien lo que hicimos ahora. Cada quien da una opinión. Pero imagínense que decidamos que el más elocuente eres tú. Y que dices, no, yo creo que este es el tema, y ya después de 3 horas ya nos casamos, sí, ganaste tú. Si tú ganaste y es un tema de ingreso, la política pública es una forma. ¿Están de acuerdo? Si tú ganaste la discusión y dices que es comunidad, la política pública se rediseña y cambia. ¿Están de acuerdo o no? Entonces, ¿se dan cuenta cuál es el peligro de hacer una discusión de política pública con base únicamente en opiniones personales? Por eso es tan importante levantar información del campo. Cuando en las definiciones de política pública se dice incorporar la opinión de la ciudadanía, en términos prácticos, ¿saben cuál es? Ir y preguntarles, saber que desean, hay muchos instrumentos. Nosotros levantamos, digamos, una encuesta. Y muchas gracias por sus opiniones, o sea, más bien, sus opiniones fueron inteligentes, importantes, y entonces todas las opiniones se incorporan en un cuestionario. Entonces tú vas y preguntas, ¿y saben cuál fue la sorpresa? ¿Por qué les pongo este caso? Ninguno, la superdoctora de Harvard, mi amigo venezolano que es un genio, y digamos yo que el consultor junior, ninguno le dio. Y de ustedes, tampoco ninguno le dio. Es para que vean que no tiene que ver ni siquiera, digamos, a veces el sentido común no es el más común de los sentidos. El tema número 1 reportado en el estudio fue falta de derechos de propiedad física. 9 de cada 10 no tenían título de propiedad de la casa. Es decir, digamos, vean esta casa amarilla. Tiene aquí una pequeña bardita, todos duermen, 7 personas duermen aquí, digamos, aquí, el baño está acá afuera, cocinan allá adentro, y no tenían título de propiedad. Ellos dicen, autorreportaron que era su casa. Bueno, fuimos, le presentamos a la alcaldía este estudio, y la verdad, el alcalde muy valiente dijo, ok, va, ¿cuál es su recomendación? Elimine el subsidio y haga un programa de titularización. No puedo poner las fotos después porque es un contrato de confidencialidad Washington, pero los voy a compartir. Se hizo verbalmente, lo voy a escribir. Se hizo el programa, no lo hicimos nosotros, lo hizo la alcaldía. Yo regresé 2 años después. 2 años después, todas las casas, todas tenían una habitación adicional, habían árboles, tenían un baño adentro, cambió completamente. Nos dio ganas de llorar cuando fuimos. ¿Por qué? El título de propiedad cambió todo. La medicina que se le estaba dando al programa público era la incorrecta. ¿Okay? Y sí, obviamente, seguían habiendo problemas, digamos, de vialidades, pero físicamente las casas estaban en mejor estado. Y en los efectos secundarios, había mucho. El hacinamiento genera muchos problemas, digamos, en una familia. Entonces, podemos cambiar el mundo. Los especialistas en política pública le cambiamos una griega, un venezolano, un servidor, más el alcalde que tuvo pantalones, le cambió la vida a 3 favelas en Lima. Y, digamos, yo desayuno, como, ceno y sueño políticas públicas. Eso es lo único de lo que pienso, pero específicamente cómo ayudar a funcionarios públicos. Y más bien, mi interés específico tiene que ver con evaluación de política pública y 2, cazar elefantes blancos. Me ponen los pelos de punta a los elefantes blancos. Miren mi colección. Tengo casi 500 elefantes blancos. Cuando vayan alguna vez a mi oficina Puebla van a ver 500 carpetas. Y lo que me tiene asustado, el tema es que esta es evidencia, digamos, únicamente de los lugares donde he visitado,
es que veo cada vez más funcionarios que tienen ocurrencias y buenas intenciones, y lo veo en crecimiento. Entonces, creo que los especialistas en política pública también podemos contribuir a detener la epidemia de elefantes blancos. Si hubiera una sola cosa que ustedes pudieran hacer que cambiaría, digamos, el entorno donde trabajan, es eso: que tengan los pantalones, decir no. Cuando sean funcionarios, no sean funcionarios, yes sir, ¿no? Yo soy consultor. A mí me encanta decir no, y digamos, gobernadores, secretarios, están acostumbrados, pues así, señor, se puede. Es una gran idea. Si quieren ser unos buenos especialistas en política pública, digan no, no se puede. Y les voy a decir como consultor cuál es el truco de comunicación que utilizo para decir no. Ok, vayamos ahora a un poco, muy rápido. Por cierto, los elefantes blancos que les quiero comentar, que no son todos de México, son de toda la región. Es un tema que he visto en la región, y la pregunta es, ¿algún partido? Bueno, en México he visto de todos: PRI, PRD, PAN. De Movimiento Ciudadano nada más tengo 2. De Morena, bueno, pues vamos a ver, no tengo ninguno. Pero más bien no es un tema de partidos, es un tema de personas. O sea, totalmente de personas. Y muy rápido, ¿no? Tegucigalpa, se decide hacer una ciudad para pobres, 10,000 casas, con el objetivo de dotar a personas que no pueden adquirir un crédito hipotecario. Se construyen 5,000, llega la primera lluvia, se inundan todas. No sirven las casas. Siguiente, Puerto Unión, en Salvador, el proyecto más importante de infraestructura física de ese país. Lo construyen y no llegan barcos. Ecuador está haciendo, por cierto, con mi esposa, que nos estamos a viajar igual, ¿no? Entonces, Ecuador, vamos a un par de aeropuertos. Yo quería verlos físicamente, no llegan aviones. Refinería Bicentenario, la barda más cara de México, ¿no? ¿Qué tal? Calderón anuncia, vamos a traer una refinería, un poco con motivo de creo que el centenario, efectivamente, el bicentenario. ¿Y qué sucedió? Ya sabemos todo lo que sucedió. Se creó 1.500 millones de pesos, y eso no es lo peor. Lo peor es que el 40% de la deuda pública del gobierno del Estado de Hidalgo está enterrada ahí, porque ellos fueron compraron el terreno. Entonces, por cierto, si me dicen también de orden de gobierno, aquí sí tengo un dato interesante. De los países en donde he observado elefantes blancos, 70% son de gobiernos subnacionales, ¿no? Gobiernos estatales y municipales, y 30% de gobiernos federales. Probablemente esto lo explica por las reglas que tienen los ministerios de Hacienda para hacer proyectos de gran envergadura, ¿no? Hacienda, por lo menos, digamos, los últimos 5 años ya tiene mucho más candados en 3 países en los que trabaja. Ok, la pregunta es ¿cómo evitar estos desastres? ¿Cómo los evitamos? ¿Cómo evitamos estos desastres? ¿Cómo? Con mejor planeación y con políticas públicas, ¿no? Ok, con nosotros evitamos estos desastres. Ok, la pregunta es, Julio, ¿cómo comunicas tu experticia? Cuando me enfrento a un cliente, mi trabajo es vender evaluaciones de política pública o entrenar funcionarios, lean rápidamente si tienen conocimiento del área o no, o si tienen desdén. Si no tienen conocimiento, lo que les digo es, oye, te platico, un especialista en política pública es como un médico de problemas públicos. Su trabajo es diagnosticar y dar recomendaciones. Yo es lo que utilizo. Y 2, les hago la pregunta. A ver, por ejemplo, ¿permitirías, digo, al alcalde apenas la semana pasada? Me dice, oye, pero ¿cómo políticas públicas para qué? A ver, ¿permitirías que un jardinero, el jardinero que está acá afuera, si menospreciara su profesión, le sacara una muela? No, pues no. ¿Qué pasó, profesor? Qué bueno. Entonces, si tú vas a diseñar una política pública, pídeselo a alguien que tenga la formación. Entonces, es una forma de comunicar. Y lo segundo es rompan el problema de aptitud ilusoria. Premio Nobel de Economía, el último premio Nobel se lo dieron un profesor mío que adoro, Richard Thaler, gran profesor de Chicago. Y parte de lo que él y Amos Tversky descubrieron en los últimos años es un problema que ya conocíamos, pero lo pusieron en términos económicos, se llama aptitud ilusoria. Escuchen esto.
Los seres humanos sobreestimamos nuestras capacidades en áreas que nos parecen familiares. Vale, creemos que somos mejores en la mayoría de las cosas, pero en realidad no lo somos. Es un tema de todos los seres humanos, ¿eh? Yo siempre hago experimentos en mis clases de política pública y digo, bueno, ¿ustedes cuánto creen que van a sacar? El 90% me dice 9 o 10, sobreestiman todas sus capacidades. Y a la mera hora, es una distribución normal, 9 o 10 saca el 15%. El 60% sacan entre 7 y 8 y los demás reprueban. Entonces el tema es un problema humano. Y me da la impresión, digamos, en estos años que llevo de consultor de política pública, que los funcionarios ven como el tema de planeación, ¡ay, déjaselo como cualquiera lo puede hacer! ¿No? Déjenme compartirles un ejemplo que me gusta, nos pasa a todos. El año pasado en Navidad le regalé a mi hijo chico un juego que se llama Halo, ¿no? Entonces lo metió y estaba el chamaco jugando. Y después de 15 minutos que lo estaba viendo, le dije, oye, dame chance, ¿no? Y me dice, ¿en serio, papá? Le dije, bueno, dame chance. Apostamos, me dice, apostamos, ok, apostamos otro juego que te gana. Entonces el niño me dijo, perfecto, se quitó, me senté y duré 15 minutos en el juego. Y dije, ¿qué? Dice, acabo de cometer el error que critico. Sobreestimé mis capacidades por ver a un niño jugar Halo. Ver un karaoke. El que canta cree que es Luis Miguel, pero los alaridos de todos, ¿no? Todos cuando tenemos el micrófono gritamos, es un tema humano. Entonces, el tema es, traten de explicar, digamos, cuando vayas a un proyecto de política pública, las etapas con detalle y cada etapa explicar los potenciales fracasos que se pueden generar si no se hacen, ¿ok? Y como todos acá estamos en política pública, no voy a ir con detalle. Ustedes saben que el estándar internacional para diseño de política pública son 3 pasos. Análisis del problema o cuantificación del problema. 2, análisis de soluciones. Y 3, análisis de factibilidad. Yo le agregué al texto 2 pasos más, digamos, pensando en cómo hacer una recomendación y cómo hacer un plan de acción. Pero vayamos por el paso número 1, análisis del problema. Para hacer una recomendación de política pública inteligente hay que conocer el problema, hay que saber las causas y consecuencias. Hay muchos métodos. Déjenme comentarles que me encanta. Resulta que hace 10 años el ex gobernador de Puebla tiene una reunión con su gabinete económico y su secretario de Desarrollo Económico junto con el de Finanzas le dicen: usted va a pasar al gobernador Mario Marín a ser uno de los mejores gobernadores de México, el Benito Juárez de México. Pero le hace falta meterle dinero a sus políticas de desarrollo económico. ¿Sí? ¿Qué pasó? Chequen el problema que describieron. Hay una falta de inversión en nuestro estado por falta de parques industriales. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Pues construimos parques industriales. Ahí está la inversión. Le metieron 750 millones de pesos en este horror. Fueron a 3 rondas de inversión. Nadie interesado. Actualmente no hay ni una empresa instalada. Es un pueblo fantasma. ¿Qué error cometieron? Pues díganle cuando vayan con funcionarios. El lema que yo le llamo: construye y vendrán. Es el mantra del error número 1. Los funcionarios son tan arrogantes y tienen un ego, creen que saben más que todos nosotros. Que, a ver, construyen el hospital y van a venir. Construyen el aeropuerto y van a venir. El puerto. Entonces, ese mantra es peligroso. Comuníquenselos. Cuando vean que el ego está subiendo, digamos, del funcionario: oye, a ver, maestro, tranquilo, uno como tú propuso esto y vean lo que pasó. Yo, a mi piloto, tengo varias reformas en coche. Cuando veo a un cliente, le digo: Javier, ahí viene con la reforma. ¿Te gustaría estar en primera plana en la reforma, igual que este gobernador? Traten de comunicarles qué sucedió con errores que pasaron con ideas similares, ¿no? Segundo paso: análisis de soluciones. También no voy a ir con detalle porque son expertos ustedes en política pública, pero bueno, la idea es proponer soluciones que ataquen la causa principal del problema y siempre hacer un análisis de buenas y malas prácticas. Esta historia me encanta. Resulta, está mal animada, perdón.
estoy a la computadora. Bueno, les voy a platicar la historia sin las imágenes para que las vean de forma rápida. Resulta que suena el teléfono de mi casa, de su casa, hace 5 años. Era mi esposa. A las 11 de la noche. Ah, caray. Ya ni sabía dónde estaba el teléfono. Me levanto y digo, bueno, hola, profesor, ¿cómo está? Ya le cambié el nombre para no avergonzar al joven, también le cambié el nombre aquí en la historia. Habla José Luis Salas. José Luis Salas, ¿quién eres? Ah, pues tomé con usted de la Ibero la clase de políticas públicas en la maestría. Dije, maestro, ¿cómo conseguiste mi teléfono de casa? Ay, profe, pues ya todo está en Google. Entonces me dio risa y dije, bueno, es que tengo una urgencia, profesor. ¿Qué pasó? Pues ya dije, urgencia, voy a ayudar a este chamaco, me levanto, voy a la biblioteca. Ya sabía qué tipo de urgencia tiene. Me acaban de nombrar coordinador del proyecto más importante del alcalde de Puebla. Ah, perfecto. ¿Y cómo te ayudo? Mañana le voy a presentar al alcalde el proyecto de su programa icónico. Y quiero saber si está bien fundamentado. Fíjense, 11 de la noche, voy a presentarlo a las 9 de la mañana. Ok. Le digo, ¿te acuerdas de mi clase? No, la verdad no mucho, pero compré su libro de Salmos del nuevo profesor. Y necesito que me lo firme. Dice, ok. A ver, abre el libro en tal página, le dije. Le hice 30 preguntas. Eran dicotómicas, sí, no. De 30 preguntas me dijo no a 28 y sí a 2. Dije, maestro, estás a punto de presentar una ocurrencia. Y les platico el problema público y la propuesta. Resulta que la propuesta que tenía era hacer 1000 calles anuales. Ok, 1000 calles. Y les doy el contexto. Dije, oye, pero una pregunta, ¿cuántas hizo el alcalde anterior? 350 calles. Ok, y el anterior 320, y el anterior 310. Le dijo, ok, entonces me está diciendo que en la última década han hecho 320 calles en promedio, ustedes quieren hacer 1000. Y le dije, oye, ¿cuánto es el presupuesto de obra pública? Me dice, 500 millones, profe. Entonces, mi papá es constructor, y si no mal recuerdo, le dije, cada calle vale $1 millón de pesos con guardia de banqueta. Es correcto, profesor. Entonces tienes 500 millones de pesos para propuesta de obra pública. Los anteriores iban 300. Ah, profe, pero es que lo que usted no sabe, ya sé por dónde vamos. Es que el alcalde es amigo del presidente Felipe Calderón. Digo, ¿y eso qué? Vamos a ir a bajar recursos a Hacienda. Dije, Dios mío. Yo no sé por qué traen. Soy consultor también, ahora en un proyecto muy grande de Hacienda. No sé por qué los funcionarios nuevos creen que hay una puerta así en la Hacienda, vas y tocas. Hola, ¿cómo estás? Vengo de Guadalajara. Ah, pues muy bien. Venimos a bajar recursos. No existe eso. No, sí, profe, hay un fondo y ya buscamos en internet. Imagínense. Se llama tal fondo. Dije, Dios mío. Dije, a ver, ahí te va. Aunque tuvieras actualmente los 1,000 millones de pesos, cosa que no vas a tener, dime qué crees que te puede hacer mejor que los demás. ¿Cómo? Pues si ganamos, somos mucho mejor que los demás. Dije, dime por qué. ¿Alguna vez has trabajado en el gobierno municipal? ¿Tú? No. ¿El alcalde? No. Su equipo tampoco. Entonces, por cierto, estoy escribiendo un artículo sobre el ego. Se los voy a, si me permite, se los voy a mandar. No saben cómo ha destruido valor público ese compañero. Entonces le digo, ¿cómo? O sea, le dije, vas el primer año, no lo hagas. No te comenzar joven, vas a quedar mal, te van a exhibir, no lo hagas. Y como se estaba defendiendo técnicamente, dije, es que no tienes defensa técnica, maestro. No tienes el dinero, no tienes la capacidad, no tienes la experiencia, no lo hagas. Le dije, tú y el alcalde son los amateurs. Uy, entonces ya no le gustó. Señor, muchas gracias, profesor, que me cuelgo. Pasó el tiempo y un día me dice mi señora, Julio, no lo vas a creer. La ciudad de Puebla tapizada con 1,000 calles. Dije, pobrecitos. ¿Qué creen que pasó? Pasó enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio. ¿Cuántas calles gente hicieron en diciembre? Si en promedio habían hecho 320, la última alcaldesa hizo 350, hizo el promedio. Punto.
pero su programa icónico era 1000 calles, en 350. No solo retiraron toda la publicidad, en su plan de desarrollo estaba. Nuestro programa icónico, 1000 calles, el tema es, segundo lema, mantra de los amateos, promete y se hará realidad. ¿Cuál es nuestro trabajo como especialista en política pública? Y dices, no es cierto, maestro, no es cierto. Si prometes, no se va a hacer realidad. Y le pueden decir los casos de estos, para eso sirven. Los fracasos para eso sirven, para que nosotros podamos defender nuestra profesión. Ya para cerrar, tercer paso se llama análisis de factibilidad, ya lo saben. La diferencia entre un amateur y un profesional en cualquier área de la vida pública es: el amateur habla sin filtro, y el profesional rápidamente puede saber qué es factible, qué no es factible dado un determinado entorno. En mi opinión, en política pública, estos son los filtros que hay que hacer: presupuestal, socioeconómico, legal, político, ambiental y administrativo. Y ya, para acabar con las historias, les comparto una que me encanta. Tenemos pocos clientes de gobiernos municipales, por cierto, les comparto esto, porque los gobiernos municipales tienen poco margen de maniobra para consultoría. Pero resulta que este alcalde estaba muy interesado en un proyecto. Resulta que en un municipio de 220,000 habitantes había 40,000 perros callejeros. Entonces, el problema público, está bien identificado, es que habían aumentado las enfermedades gastrointestinales en la población joven. ¿Cuál es la causa? Pues que a veces echan un jocho o un taco afuera del antro, ¿qué creen que están comiendo? Jocho con aire de heces fecales de perro. Digo, ¿qué hacemos? Bueno, vamos al contrato. El contrato estándar que tenemos para el diseño de política pública es de 12 semanas. Y a las 5 semanas, el particular del alcalde, insistente, que quiere ver el reporte, Entonces digo a mi asistente, pues dile que yo tengo un contrato firmado, que no lo va a ver hasta dentro de 2 semanas. Me habla el particular y me dice: Julio, le urge al alcalde, por cierto, siguiente elección, si le surge su problema. Dije: a ver, maestro, ¿estás casado? Sí. Imagínate que tu esposa te dice: oye, quiero tener un bebé, embarázame, pero lo quiero en 4 meses. Es lo mismo que me estás pidiendo. No se puede. Bueno, Julio, un tipo muy listo, me dice: ¿qué se puede? ¿Qué se puede? Dije: te puedo dar el estudio de buenas y malas prácticas. Eso sí, para que veas cómo se va perfilando la recomendación. Fantástico. Mañana a las 3 de la tarde. Entonces le digo al director de mi consultoría: pues hace una carpeta de reporte. Y al otro día paso por mi hijo Máximo a la escuela. Paso por él, se sube al auto y ve que tengo en las piernas una carpeta con los perros callejeros. Y me dice: oye, papi, ¿y esa carpeta? Le dije: es que vamos a ver al alcalde de tal municipio para no evidenciar al exalcalde. Y dije: ¿qué hace un alcalde? ¿Qué hace un presidente municipal? Por cierto, le dije: no es alcalde, es presidente municipal, pero bueno. Ale, es el jefe de los policías, ¿no? Un poco para poder explicar a un niño de 7 años. ¿Y te has portado bien? Sí, me he portado bien. Y me dice: oye, papá, ¿y sus perros? Es que en ese lugar donde vamos hay muchos perros callejeros y no saben qué hacer con ellos. Mi hijo es un amante de los perros, vive con una French Poodle prácticamente en su cuarto. Ese niño se agachó 2 minutos así, digamos, pensando como griego: papá, ya sé qué vamos a hacer, que les construya una casa muy grande para que no se vaya. Le dije: hijo, son muchos perros, necesitamos el Estadio Azteca para tantos perros. Y el alcalde no tiene dinero para eso. Papá, pues presta el dinero tú. No le puedo prestar dinero al alcalde. Entonces llegamos y le digo: mira, hijo, tranquilo, acompáñame, dejamos la carpeta, ahorita platicamos cuando vayamos a... Yo vengo con el niño en la mano y sale el secretario general: Julio, ¿cómo estás? Me pasó a estar dentro de la consultoría. Ya saluda al niño y le digo: oye, ¿cuál es la urgencia? Dijo: la urgencia es que mañana se discute en Cabildo la construcción del albergue del perro callejero. Y el niño pregunta: ¿qué es un albergue? Y muy amablemente el señor dice: es una casa para los que no tienen casa. ¡Te dije, papá! Yo estaba atónito. Agarré al niño, lo senté y que le digo, y es parte de su trabajo: es una estupidez, maestro. ¿Cómo va a ser un albergue de ese tamaño? No hay en el mundo una experiencia así. Le empecé a explicar: Julio, espérame. Me dice: no es mi idea, es que el Cabildo.
se va a discutir. ¿Por qué no vas tú a presentar la solución? Porque no es mi trabajo. Siguiente recomendación, personal, hay muchos consultores que lo hacen. Si ustedes se encargan un análisis de política pública, la responsabilidad de discusión es de la autoridad, punto, no de ustedes, porque el margen de maniobra político lo conocen ellos, no nosotros. Que no, yo no voy a presentar nada, maestro. Acá está el estudio, haz lo que quieras. Digo, a ver, Javier, ya se baja el piloto. Mira, maestro, primera plana de reforma, imagínate, alcalde construye albergue para 25,000 perros, lo que den. ¿Sabes qué es mantener 25,000 perros? O sea, vas a dejar para empezar unos afuera. Y dos, ¿cómo los seleccionas? ¿Cómo les das de comer? O sea, le dije, no hay esa experiencia. Pero lo que les quiero compartir es muy importante, sí, el método, ¿no? Eso no es un método mío, es un método estándar que hay en política pública. Para cumplir con el tiempo muy rápido, ok, Julio, hablaste primero, ¿por qué estudiar políticas públicas? Porque podemos cambiar a nuestro país. Segundo, porque es una rama que está cambiando mucho. Voy a platicar qué es, en mi opinión, la frontera ahorita de diseño de políticas públicas en el mundo. Oigan, este órgano de 2,5 kilos que tenemos entre las orejas nos hace comportarnos de forma muy extraña, como estos, ¿no? La pregunta es, somos expertos en tomar atajos, ¿no? Y en tomar atajos y en tomar decisiones que parecen no racionales. ¿Cuántos economistas hay acá? Muy bien, jóvenes, para que digan sus procesos de economía que voy aprendiendo algo nuevo, que va totalmente en contra de lo que aprendieron, digamos, en la escuela. Por cierto, a mí mismo me dio Gary Becker, que yo en paz descanse, un semidios. Muy rápido, vamos a un ejercicio. Quiero rápidamente que me digan el color de lo que voy a presentar en la pantalla. Sale, va. En voz alta, negro, amarillo, azul, verde, rojo, azul, verde. ¿Qué tal? Ya no parece, no fue tan rápido las últimas tres, ¿no? Procesamos más rápido las palabras que los colores. Entonces, todo esto que les estoy compartiendo ha sido estudiado por muchas ciencias que tienen que ver con el comportamiento, que ahora se han mezclado con ciencias, digamos, como de con ciencias más estándar. Y el tema es que a mi ex profesor le dio el premio Nobel de Economía. Por cierto, hace 15 años en Chicago, cuando no dejaba de dar clases, era un profesor, no odiado quiero decirlo, pero un profesor como el apestado, el raro, en términos de que lo que proponía desafiaba todo lo que veíamos en clases. Acuérdense de micro, ¿qué? Y en política pública. También desafía lo que veía en política pública. Por cierto, lo que les voy a decir ahora, desafía incluso lo que está escrito en mi libro, lo que han aprendido de sus profesores, No les va a gustar mucho, pero yo mismo por estoy escribiendo este texto, Tradicionalmente en política pública, la suposición, el supuesto principal en diseño es que cuando diseñamos un programa, una intervención, los seres humanos somos racionales. ¿Qué quiere decir? Si el gobierno dice paso 1, 2, 3, hacemos paso 1, 2, 3. Aunque esté muy bien pensado y sea lo que haga sentido. Y lo mismo en economía, en micro, y estoy diciendo, no es cierto, así no pensamos. ¿Por qué tomamos atajos todo el tiempo? Entonces, les voy a decir el resumen de estos hallazgos. Dice que tenemos dos sistemas cognitivos. El sistema automático, que es descontrolado, sin esfuerzo, asociativo, rápido. Es el sistema que nos permite tomar decisiones rápidas. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? No conozco a Daniel, estaba rascándose, le aventé el control y lo cachó. ¿Cómo lo hiciste? ¿Pensaste? Tu sistema automático hizo que te movieras. Entonces el tema es, tenemos un sistema, gracias. Cuando se levanta en la mañana y se lavan los dientes, algunos tomamos agua, te vistes, hacemos cosas que decimos sin pensar. ¿Okay? El tema es que lo que no sabíamos antes es qué porcentaje de las decisiones se toman con base en este sistema. El otro sistema, el sistema reflexivo, que es el controlado, el esfuerzo mental, educativo, lento, consciente, disciplinado. Es decir, si yo te digo cuánto es 11 por 11, pues seguramente tienes que usar tu sistema reflexivo. Cuando leemos, ¿no?
El tema es, en su opinión, ¿vivimos más en el mundo automático o en el reflexivo? Automático. Y ahora en su época es mucho peor. Twitter, Facebook, les ha destrozado la vida, no se lo digo en serio. Yo que veo jóvenes que no pueden tener atención mínima y de una conversación, todo el tiempo están pegados a eso, por eso está tan rico este hombre. ¿Saben que es una maravilla por todo? Si no lo borras, Facebook, Twitter se aprovecha de nuestro sistema automático. Y muchas empresas ya tenían conocimiento de esto, se aprovechan de nuestro sistema automático. Como dicen los colores, cuando vas a un restaurante, dónde están en los supermercados los productos que se mueven más. El tema es si esto ya se conoció en el sector privado, porque el sector público no se ha tomado en cuenta. Pues ya hubo un valiente, David Cameron, ya hubo un valiente, pero muy rápido. Entonces, más bien, entonces nos parecemos más a Homero Simpson, ¿no? ¿Se acuerdan de Big Bang Theory? Sí. O a Sheldon Cooper. ¿A quién nos parecemos más? Homero, ¿no? O sea, el tema es, si nos parecemos a Homero, ¿por qué no diseñamos políticas públicas con base para Homeros? Que somos casi todos, según estos señores. Es más, nada más para el poder del sistema automático. Seguramente a ustedes no les ha pasado, porque son jóvenes muy responsables, pero les han contado alguna vez que se han echado unos drinks, que han manejado y no saben cómo llegaron a sus casas. ¿Les ha pasado a algún amigo de ustedes? ¿No se les hace increíble? ¿O no les ha pasado que manejan sobrios y no saben cómo llegaron a tal lugar? Su sistema automático es poderosísimo, está trabajando todo el tiempo. O sea, ahí les va esta idea súper extraña, ojalá pudiera ser mía, no es mía, estoy escribiendo cosas que ya sucedieron y que aún no suceden en México. Este valiente, desafortunadamente, salió por la puerta de atrás por un error. En mi opinión es mi ídolo y campeón en política pública, porque hizo algo muy extraño. Incorporó un modelo más realista del comportamiento humano en el diseño de políticas públicas. Tuve la oportunidad de estar en Londres, estuve en Inglaterra viendo este caso en específico y les platico rápidamente la historia. A David Cameron se le acercaron un par de ingleses, incluidos por Taylor, le dijeron, oiga, ¿por qué no hacemos la primera oficina de análisis y diseño de política pública con base en comportamiento humano real? Dijo, ¿cómo es eso? Y le dijo, mire, vamos, denos la oportunidad de hacer un experimento. Si no funciona, pues nos corre. Y la verdad es que, imagínense, o sea, a la oficina del gobernador Aristóteles, que tenga, digamos, a su gabinete y tenga una oficina a nivel de gabinete que sea análisis del comportamiento humano. Es extraño. O sea, era extraño. David Cameron incluso dijo, voy a hacer la burla de mis colegas europeos. Ahora así serio. ¿Por qué lo convencieron? Porque le dijeron, le explicaron la evidencia científica de cómo nos comportamos, lo que les acabo de decir. Y lo primero que sucedió fue lo siguiente. Un problema público importante en ese país es el 40% de los trabajadores elegibles para un fondo de pensión no lo utilizaban. Entonces imagínense que tú trabajabas en Harrods, en Londres, o en McDonald's, y digamos por cada pound que tú ganabas, tenías la oportunidad de que el gobierno y la empresa te pusieran un número similar. Es un fondo de pensión muy generoso. Todo el mundo diría, es un no-brainer, seguramente todos van a registrar, y lo raro es que no. Y no sabían por qué. La respuesta tradicional fue, ¿por qué creen? Digamos, ¿por qué no habría de inscribirse personas a un sistema tan generoso de pensiones? A ver, nada más para escuchar, ¿por qué? Ok, esa es la hipótesis, que era difícil acceso. Entonces, durante una década hicieron cada vez el acceso más fácil, hasta llegar ahora a un formato en internet, donde te metes, lo puedes llenar en internet, y en 15 minutos te puedes preregistrar. Pues ya aún así lo solucionaron. Entonces, ahí les va, un nuevo esquema de política pública. Yo estoy apenas intentando con un par de clientes, porque todo se hace extrañísimo. Ahí les va. En lugar de levantar nada más encuestas para hacer el problema público, sigues a las personas. Vale, no lo escuches.
las sigues y las observas. Entonces lo que hicieron fue seguir y observar a personas que eran elegibles y ver su vida. Y prefieren estar en Facebook, en Twitter, en ¿qué otra cosa es? Snapchat ahora, ¿no? Instagram. O sea, preguntes, ¿por qué no? Porque esos 15 o 20 minutos ahora tienen un costo mucho más elevado que en el pasado, ¿no? ¿Qué hicieron? Cambiaron las reglas del juego. Ahora en lugar, por cierto, ahora en lugar de que tú tengas que registrar para acceder al fondo, invirtieron. Automáticamente cuando empiezas a trabajar, tú eres parte del fondo y necesitas escribir una carta para decir I'm not interested, y hacer una carta y decir que no estoy interesado y no deseas. ¿Qué sucedió? Cambiaron el default y pusieron barreras en la salida. Resultado, 5 millones de trabajadores en Reino Unido ahora en pensiones a partir de 2015. Y con este éxito, David Cameron dijo, va. E hizo una oficina impresionantemente pequeña. Es lo que digo, cada vez que yo escucho funcionarios latinos, yo amo mi país, soy, digamos, todo el tiempo hago patria. No, es que no hay recursos. No es cierto, claro que hay recursos. Hay muchos burros y ratas. Perdón por el lenguaje. O sea, 2 tipos. Hice un equipo con 7 personas. O sea, imagínate el sueldo de 7, todos maestros en política pública y doctores en psicología, cambiaron la forma de diseñar políticas públicas. La primera oficina del mundo dedicada a aplicar ese enfoque de forma asistente. ¿Qué hacían? Lanzaban pruebas piloto y medían resultados antes de tomar la decisión. Que es algo también extraño en política pública. Por cierto, nada más para acá el tema de default. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha tratado de cancelar Telcel o Nextel? ¿Alguno de ustedes ha tratado de cambiarse y ya no quiero la línea? ¿Alguno de ustedes ha tratado? ¿Qué tan difícil es? Muy difícil. El señor Slim y su equipo lo saben. Cuando tú pones barreras de salida altas, el tiempo invertido es tal que dices, ya, me quedo con ellos, ¿no? Pero es algo que ya se sabe. ¿Por qué no ocupamos los mismos sistemas, digamos, de conocimiento para la política pública? Chequen esto. Resulta que otro problema que tenían es un problema que tenemos en todos los países. Las personas no nos gusta pagar impuestos. Eso es en todo el mundo, ¿eh? Y entonces lo que hicieron fue, cuando la gente se atrasaba, en Inglaterra mandaba una carta genérica. Ustedes son muy jóvenes para tener esas cartas, pero cuando pagan impuestos, el SAT te manda, ¿cómo te llamas? Te manda una carta así: estimado Carlos, según el artículo número 17 de la ley de no sé qué y tal. O sea, obviamente agarras y pones delete. Entonces te llega físico, la abres. ¿Qué hicieron? Se fijaron y observaron cómo se comportaban las personas que llevaban las cartas del sistema de recaudación de Inglaterra. Decían delete o lo tiraban. Y la pregunta que hicieron fue, cuando les digan, cuando ustedes reciben alguna carta física, yo ya no, ¿verdad? Ya no llegan. Sus papás, los estados de cuenta seguramente que les llegan. La pregunta es, ¿por qué algunos estados de cuenta los abres, algunos correos sí, no, de la forma en como estén redactados? ¿Qué hicieron? Cambiaron la carta. Pero imagínate que ahora, ¿cómo te llamas? Te llega un sobre de este tamaño, blanco, a tu casa, que te diga, hola Fernando, esta carta es importante. ¿La abrirías? Te lo firmo que la abrirías, y aquí está la respuesta. A los médicos se les envió una carta, digamos, que decía una forma atractiva para el abrir, rompió una barrera. Y la otra innovación fue la carta, en lugar de tener el rollo legal, decía, querido Jorge, otros médicos han pagado impuestos. Paga. Cambiar la redacción, vean lo que aumentó. 36% aumento en recaudación por una carta. Eso es totalmente nuevo en política pública, porque tome en cuenta más bien el comportamiento individual y no el colectivo. El individual me refiero, digamos, a un grupo de la población, hace una prueba y ve si aplica para todos los demás. Y bueno, esto sucede en todo el mundo. Estos anuncios de si tomas, no manejes, ¿saben? ¿Creen que funciona? Cero. Tiene cero impacto. Por cierto, el dinero peor, si algunos de ustedes en comunicación social, no gasten un peso en eso.
Ya hay evidencia, no funciona, cero. Funcionan los alcoholímetros y otras intervenciones. Pero lo interesante que vimos que funcionó en Bucarest fue la siguiente. Porque ahora que está la oficina en Reino Unido, empezó a contagiar a sus vecinos. Vean esta solución. Resulta que analizaron el centro de Bucarest, que tenían cada noche accidentes por personas ebrias. ¿Cómo lo paramos? Ten en cuenta que 7 de cada 10 ebrios eran hombres y que los bares donde tomaban en el centro. Entonces decía, ¿cómo haces que una persona que ya tiene unos drinks encima tenga la conciencia de saber que tiene más alcohol en el cuerpo? Opción 1, poner alcoholímetros, digamos, en todo alrededor del centro, que era mucha inversión. Y 2, era destrucción. Pusieron los mingitorios, una rayita. Si podías derecho, es que estabas bien. Y si ibas chueco, es que tú te hacías autoconsciente de que algo estaba mal. 19% reducción de accidentes. 19% por una calcomanía. ¿No es increíble? Más bien, eso es observar el comportamiento humano, ¿no? La solución tradicional de política pública, ¿cuál es? Alcoholímetros afuera. No estoy diciendo que estén mal, es que ya hay soluciones más baratas como esta que coadyuvan a pegarle a las causas del problema público. Y la fórmula que utilizaron en Inglaterra para hacerlo es que sea fácil de usar. Por ejemplo, muchos alcaldes deseaban que más personas caminaran por las calles. Solución tradicional, más grande las banquetas. Es muy costoso. Y se dieron cuenta que aumentaban las banquetas y sí aumentaba el tráfico peatonal, pero no con base en lo invertido. ¿Qué hicieron en Inglaterra? Cambiaron los términos de referencia para ir de un lugar a otro. Por ejemplo, si yo te digo, ¿cómo te llamas? Oye, y sabes que terminando acá vamos a echar un cafecito. El Starbucks más cercano está a 3 kilómetros. ¿Cómo ves? Vamos caminando, porque mi chofer no vino, está en Puebla. ¿Vamos? No, dice que no. Y te digo, oye, ¿sabes qué? Está a 12 minutos caminando los Starbucks más cercano. Vamos a echar un cafecito. Probablemente sí. Entonces, la forma en cómo tomamos decisiones está relacionada con la unidad de medida. ¿Qué hicieron? Es una caminata de 16 minutos a Seaport Station. El cementerio está a 17 minutos. Llaman medidas humanas, que entendimos con mucha más rapidez, ¿no? ¿Qué sucedió? Se duplicó el tráfico peatonal en 4 ciudades. Fácil, atractivo. Este es la estación de metro de Melbourne. ¿Qué sucedió? Se saturaban, problema público, las escaleras eléctricas de las orillas. Y no sabían cómo, digamos, incrementar el tráfico en medio. ¿Qué hicieron? Pintaron las escaleras, aumentó 34% el tráfico de las escaleras. Por pintar unas escaleras. Yo sé, parecen soluciones pequeñas, digamos, y tontas, pero cuando es costo-beneficio, los costos-beneficio más altos que he visto son, ya para cerrar ahora sí, social. Resulta que las ciudades americanas tenían ya 15 años las fotomultas y en varias ciudades las personas dejaron de pagar. Y Miami tuvo una innovación. ¿Por qué no, en lugar nada más de mandar la fotomulta, mandas una fotografía del infractor? Se implementó a los 2 meses, digamos, prácticamente todos los habitantes de Miami pagaban. Por ejemplo, ya veo este señor, este fino caballero, ¿se ve o no? Está muy lejos. Este fino caballero viene, digamos, tocando a la copiloto de forma inapropiada. Imagínense cuando llegó a su casa, esa fotografía, ¿ya vieron? Imagínense que no. Y aparte, las fotografías son públicas, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? A partir de ahí, cambió el comportamiento de pago de multas. ¿En dónde funciona de forma más sistemática ya? Pues en toda, digamos, Europa Central, en Australia, en los Estados Unidos. Esperemos que el presidente Trump no haya descubierto oficina. El presidente Obama la inauguró. Y en América Latina no hay ningún país que se está haciendo. Estoy empezando, digamos,
con algunos colegas hacer estudios de este tipo para hacer recomendaciones. Jóvenes, nada más quiero cerrar diciéndoles que somos pocos y la demanda es mucha. ¿En dónde? ¿En qué áreas me piden recomendaciones para trabajar en política pública? Aquí va, esto sí, no tengo evidencia, son llamadas y correos. Por cierto, te voy a enviar todas las vacantes que tenga, o sea, que me lleguen, te los voy a enviar, ¿qué te parece? Cada semana me piden, a ver, análisis de política pública. O sea, ¿qué me piden? Secretarios, subsecretarios. Julio, mándanos a algún joven que pueda hacer un policy memo o poder poner en una cuartilla problemas complejos para que nuestro jefe tome decisiones. Entonces es una habilidad bien importante, ¿no? Análisis de política pública. Y segundo, evaluación y monitoreo. Ha crecido la demanda en esa área. Por una razón, cada vez hay más dinero para hacer evaluaciones en América Latina. De los proyectos que he trabajado del BID, la mitad son para evaluaciones de política pública. Y en áreas específicas, seguridad pública, por cierto, jóvenes, no saben la demanda que hay. Y si me preguntaban, incluso hasta empresas de consultoría, yo inicié mi empresa de consultoría de evaluación hace 10 años por recomendación de un profesor de Chicago. En julio va a cambiar el mercado. Los primeros 2 años no teníamos dinero ni para pagar la nómina. Ahora somos 70 personas de tiempo completo. Entonces, lo que les quiero decir es, el próximo se llama seguridad pública. O sea, análisis de política pública con seguridad pública. Siguiente, infraestructura física. Hay grandes cantidades de recursos invertidos en infraestructura física que, digamos, no tienen inteligencia de política pública. Y finalmente, el tema de movilidad. Me parece un área bien importante. Quiero cerrar, compartirles rápido el proyecto que estoy trabajando. Estoy trabajando en hacer una comunidad de cazadores de elefantes blancos que esta es la primera presentación que hago, que abro hoy la página. Quienes estén interesados en ayudarme a registrar elefantes blancos, yo estoy dispuesto a darles, digamos, 3 cosas: un diplomado en línea en políticas públicas que diseñé yo, pagado por la CEP y todo, gratis, un curso en línea y mi libro, pero lo más importante es hacer patria. ¿Qué hice? Diseñé una ficha y un formato. Es una ficha, es una forma en mi opinión, de documentación seria para que después pongamos en línea un banco de elefantes blancos. Ojo, el objetivo no es evidenciar ningún funcionario, eso no es el objetivo, sino en 2 meses nuestro banco va a ser objeto de que lo van a tirar del gobierno federal, de los países donde tengamos esa base de datos. El objetivo es que tengamos elefantes, donde se documente el proceso de toma de decisiones. ¿Qué estoy buscando? Los elefantes escondidos. Los públicos ya los conozco casi todos, los canales que veo a Guadalajara. A ver, ¿cuáles son los de Jalisco? ¿Cuáles son? Villas Panamericanas. Las Villas Panamericanas, tienen más, hay muchos. Los Sacos del Milenio, hay muchos. Hay un parque industrial por ahí que fui a ver y dije, Dios mío. Pero piensen en elefantes blancos, que no sean tan públicos. Y estos son mis datos. Muchas gracias por la invitación. Me pasé 20 minutos, discúlpame. Gracias. Le agradecemos al maestro Julio Franco por su gran aportación a este evento y de inmediato daremos apertura en la sección de preguntas y respuestas, pero al parecer el tiempo ya se ha agotado. Entonces, yo tengo tiempo. Si alguien tiene una pregunta, estoy abierto con mucho gusto. ¿Tiene alguna inquietud aparte de lo que ya se ha expresado? Después de que egresé de la licenciatura en políticas públicas, hay como una línea muy clara en que solamente se pueden implementar las políticas públicas en gobiernos municipales. ¿Hay algún proceso de hechura de política pública que se pueda implementar en otros poderes, ya sea en el legislativo y en el municipio? Bueno, primera respuesta, los 3 órdenes de gobierno, ¿no? El federal, el estatal y el municipal. Y es una buena pregunta. Únicamente es el ejecutivo, los otros 2 poderes son, creo que como granes, el legislativo, con las reglas del juego. El judicial tiene que ver con que se cumplan estas reglas, o más bien, en mi opinión, están hechos para que se ejecuten únicamente
Si bien le haremos la entrega de un reconocimiento por parte de la Además, sí, mucho más. Usted como representante en el área de políticas públicas, ¿cuál ha sido como la mayor barrera que se ha encontrado para, bueno, como en el área profesional? O sea, nosotros como estudiantes de políticas públicas, cuando ya salgamos a un mundo laboral, ¿cuáles son como las principales obstáculos o barreras con las que usted nos puede decir que van a encontrar y qué podemos hacer pues para combatir con esas barreras? Es una gran pregunta. La primera es el desconocimiento de política pública. Lo que van a hacer es, su currículum, cuando lo escriban, tienen que escribir lo que saben hacer. Entonces, licenciado en políticas públicas, entonces pongan en habilidades, comunicación tal, resolver tal, es muy importante. Tema número 2, en la entrevista, digamos, explicar, oye, políticas públicas sirven para esto, y yo que uso, digamos, con mis clientes que les vendo casos de éxito. Si vas a la entrevista, por ejemplo, con el alcalde de tal lugar, oye, el alcalde tal tiene un equipo que hizo esto, si es un secretario, esto. A los políticos y a los decisores les encantan las buenas prácticas que están haciendo los demás. Entonces, y si vas a iniciar un negocio en política pública, tener paciencia, no desanimarte rápido. O sea, ya que tengas tu primer cliente, dedicarle, documentar bien los resultados, y entonces ir y comunicar con el siguiente cliente los resultados obtenidos con el cliente pasado, y en tu página de internet, en la parte de comunicación, dejar muy claro lo que haces. O sea, políticas públicas nos suenan nada más a nosotros. Afuera lo confunden con, ya lo saben, con ciencia política, con política. Entonces, el reto que tenemos es el explicar nuestra profesión, y hazlo desde tu currículum, entrevista, o si te lanzas solo, desde cuando vayas con tus clientes. Pero nada más para contextualizar, si tú me preguntas en orden de gobierno en México, tu diploma vale 10 veces más en el gobierno federal que en el municipal. O sea, ahora yo tengo muchos clientes, muchos municipales, que me han pedido especialistas porque hicimos un estudio. Pero el gobierno federal, tu título vale más. En los gobiernos estatales depende del gobierno. Por ejemplo, Marco Mena, el gobernador de Tlaxcala, que fue a Chicago conmigo, es un tipo que tiene una secretaría de políticas públicas. O sea, que activamente está buscando gente de política pública. Hay muchos gobiernos estatales que en Puebla, por ejemplo, Sonora, seguramente Jalisco con este gobierno. O sea, pero el gobierno federal, si quisieras apostar, sería mi apuesta número 1. Y organismos multilaterales, En el BID y el Banco Mundial, requisito public policy, es requisito. Aunque tengas un doctorado en X, Y, Z, es muy importante. Economía con políticas públicas, derecho con políticas públicas, pero es muy importante. Sí. Yo tengo otra pregunta. ¿Ustedes se quieren el ser analista de políticas públicas antes de ser algún aspecto, alguna cualidad que usted nos recomendaría a nosotros como pues que estamos preparando como analistas de política pública al momento de enfrentarnos como un compañero? ¿Qué pasa cuando sabes que realmente los tomadores de decisiones no tienen idea de qué es lo que nosotros hacemos? Incluso aunque hagamos el trabajo completo en diagnósticos realizados a la China, y realmente nos como que se interesa mucho con el fin, obviamente porque todos los que estamos en la licenciatura gubernamental. Fue una muy buena pregunta. En mi opinión, la ciencia tiene que ver con la parte de datos duros y el arte con las habilidades de comunicación. Entonces, si yo fuera tú, ¿qué haría? Entregaría 3 o 4 argumentos, incluso que no sean tuyos, cópialos. Aquí tienen a la doctora Aguilar Villanueva acá con ustedes, en mi texto, el libro de Bardach, que tú te aprendas, lo veas en el espejo, esto parece una locura, y lo repitas, y que te salga también, cuando estés frente a un decisor, repitas tus herramientas. Yo lo hago, yo tengo 3 o 4 herramientas, tanto de venta como de cierre, les pongo rápido. Un gobierno de una ciudad decidió limitar la venta de bebidas alcohólicas de las 12 de la noche a las 7 de la mañana. Y Heineken y Corona se les aventaron encima, Oxxo, me contrataron para hacer la evaluación.
hice la evaluación para ver los efectos de la medida en accidentes de tránsito y asaltos, que salió positiva. Obviamente, tras la venta fue en la noche, asaltan menos a los que van a comprar al Oxxo y hay menos accidentes. Bueno, cuando fui a presentar, se me aventaron obviamente las cerveceras y el argumento siempre que utilicé fue el de la evidencia científica útil. Cuando utilizas evidencia científica y lo comparas con ocurrencia, contrasta. Entonces, siempre utilizo contrastes. Y dos, cuando se me pone rumbo a la conversación, elefantes blancos. Agárrate uno o dos elefantes blancos que tú sepas de decisiones mal tomadas, contrastándolas con buenas. Es una forma de que no te pueden refutar, de convencer, digamos, a veces. Bueno, eso. Ahora dime lo que hago. Muchas gracias.